Momento Blockchain presenta un espacio para el debate de temas relacionados con tecnologías disruptivas como las criptomonedas, Bitcoin y Web 3.0, donde profesionales de diferentes áreas, tecnología, legalidad y finanzas intercambiarán experiencias, opiniones y visión para el ecosistema cripto. Somos Momento Blockchain. Ya estamos aquí en el estudio, entonces, calentando el debate, preparándonos, y quiero conocer las impresiones de Valesca acerca de cómo encontró el estudio el día de hoy, cómo viste la cabina, cómo te sientes en este... Tú no ves aquí que tengo corazones por todos lados, o sea, esto me gusta, el ambiente de esta semana en la cabina está como amorosa y el tema de hoy, casualmente lo conversamos hace un momento, es precisamente eso. O sea, a veces nos enamoramos, nos dejamos llevar por la emocionalidad, nos dejamos llevar muchas veces por esa ilusión, y quizás no vemos esas pequeñas cositas. Pasan en todas cosas. A veces cuando estás empezando una relación y entonces ves esas pequeñas cosas en las que, mira, esto como que puede no estar funcionando. Igual insistes como en el amor es así. Ya va. El amor será ciego. O sea, que el amor nos nubla la razón. Total. Y nosotros seguimos adelante, no le hacemos caso a las señales. Total. Y seguimos adelante. Sí. Y cuando nos damos el trancazo es que decimos, dolió. Es que ya sé por dónde tú quieres enlazar este tema con el invitado de hoy. Ya vamos para allá. Porque hay señales. Lo que pasa es que a veces la gente no lo ve y entonces se enamora. Ya lo vamos a ayudar a interpretar con el invitado las señales sobre el scam, y con usted las señales del amor. Ya lo vamos a atender entonces. Y ahora le doy el pase y la presentación a lo mejor que tiene Cúpira y me voy a atrever a decir el hijo pródigo de Cúpira, el CEO de CryptoJuris Venezuela, el doctor Cripto Ernesto Portillo. Bueno, gracias, feliz, contento de compartir nuevamente en este espacio Momento Blockchain, generando cultura cripto. Y bueno, sí, el mundo de las cripto es algo muy personal, porque la esencia de las cripto es algo muy personal. Y bueno, a veces, y el amor es algo muy personal. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con las decisiones personales que toma. Bueno, el invitado de hoy nos va a hablar un poco sobre esas decisiones que tomamos en el mundo cripto, que pueden convertirse en un scam, en una estafa. Pero fíjate, yo desde el punto de vista jurídico siempre tengo que, como este espacio se llama, nuestro eslogan es generando cultura cripto, y la idea es que no todo en el mundo cripto es estafa. También. Entonces hay otros tipos de delitos, pero de manera coloquial, bueno, a todos esos fraudes que han venido sucediendo en los ecosistemas cripto, de manera coloquial lo llamamos scam. Perfecto, pero después vamos a hablar un poco de algunos tipos de delitos que se cometen en el mundo de los criptoactivos. Adelante, Jan. Es correcto, eso vamos a darle profundidad un poco más adelante. Ahora yo quiero aprovechar este espacio para agradecer primeramente al amigo Eiber Barreto y al amigo Marco Tulio Lanz del diario morocotacoin.news, que la semana pasada nos hicieron una nota sobre el programa, y bueno, ha sido todo un impacto en nuestras redes sociales. Le agradecemos este espacio, y por supuesto también a invitar a la audiencia a que consulten este medio dedicado al espacio cripto venezolano e internacional, para que se enteren y hagan fiel seguimiento. Por cierto, de Morocota News, morocotacoin.news, vi una noticia llegando ahorita a la cabina de que están utilizando la imagen de la Rosalía para montar un esquema en España y lo han hecho ya con otras figuras, con artistas, con deportistas reconocidos, de que montan toda una estructura y resulta que por detrás es un scam. Pero ya vamos a tocar ese tema. Incluso, bueno, vamos a aprovechar también de agradecer a la audiencia que tenemos en la panadería La Andina Caracas, que prometieron un pan camaleón para Valesca Abel. Ya me está viendo como gallina que ve sal. Entonces queremos agradecer que estamos en sintonía con ellos. Igual también al amigo Luis Elvis, que estuvimos ayer generando un contenido desde la urbanización Chacao aquí en Caracas, específicamente en el Sambil, y en la criptoestación, de cómo se puede tanquear pagando con Petros en la criptoestación de la quinta transversal de Altamira. Eso ya lo hemos conversado, sí. Pero ayer estamos generando para el contenido del señor Luis Elvis ese material. Entonces, fíjese, sin más preámbulos, quiero agradecer la presencia en cabina
del señor Kevin Hernández, mejor conocido en todas las plataformas como Kevin Negocio. Yo lo voy a presentar como Kevin Negocio. Para nosotros, Kevin, es un placer tenerte aquí en cabina en nuestro capítulo número 6 de esta segunda temporada para tratar el tema Scam no es negocio. Yo sé que formalmente estás graduado de Comercio Internacional, eres CEO de la Criptodemia, estás vinculado con el proyecto NFT de Chihuire. Pero ya de eso quiero que nos comentes un poco más, porque la pregunta de rigor que le hacemos a todos los invitados es: ¿cómo fue tu día número 1 en cripto? Bienvenido a Momento Blockchain. Primero que nada, muchas gracias. Un gusto volverte a ver, Valesca. Nosotros compartimos, de hecho, tarima para hablar precisamente de scam de negocio, de cómo evitar las estafas en la Caracas Blockchain Week. Y mi primer día en cripto está marcado por algo que yo siempre digo que impera en Bitcoin, que es la mayor adopción es donde está la mayor necesidad. Y mi primer día en criptomonedas vino con la necesidad. Para nadie es un secreto que los años 2016-2017 fueron complicados para la obtención de divisas, para de alguna manera refugiarte de la inflación, pero sobre todo para poder hacer pagos internacionales. En ese entonces yo me desempeñaba con una marca de cinturones llamado Estilos, que tenía un buen éxito en el país. Habíamos llegado a más de 300 puntos a nivel nacional. Punto es que toda esa facturación se estaba diluyendo por la inflación. Teníamos más bolívares de los que podíamos cambiar a divisas. Entre toda esa situación, un amigo me presenta a Josel Hidoyan, que es el CEO de Credimport, y él me explica sobre las criptomonedas y me dice: mira, por esta vía es, por aquí te puedes refugiar. Y entonces ahí fue donde fui aprendiendo, y realmente fue de alguna manera usado de mi parte, porque apenas entendía la tecnología, apenas la manejaba, apenas de alguna manera la estaba estudiando, pero la necesidad imperó. Y ya allí yo estaba haciendo compras en bolívares de criptomoneda, cambiándolas a dólares en Panamá. Me acuerdo que en aquel entonces utilicé CryptoBuyer, porque CryptoBuyer tenía operaciones en Panamá. Correcto. Para aquel entonces, y allí mismo estaba acumulando esas divisas para poder hacer un pago a China, que era mi proveedor. Pero lo curioso es que no terminé pagando con dólares. Yo le avisé a mi proveedor y le dije: ya estoy preparando el pago para que envíes la mercancía, porque ya la mercancía estaba lista, necesitaba pagar el otro 50% para que la despacharan. Y ellos me dijeron que cuándo podía pagar. Y yo dije: bueno, tan pronto como tenga todas las divisas, porque estoy intentando obtenerlas a través de criptomonedas. Entre eso, la persona que estaba hablando conmigo me dice: puedes esperar 15 minutos. Hay 12 horas de diferencia en China. Yo estaba ultra trasnochado y dije: bueno, ni modo. Ya estoy aquí 15 minutos ya más. 15 minutos más. Y a los 15 minutos me dicen: pasa las criptomonedas. En aquel entonces en China había un hype muy grande. Mientras pudieras cambiarlas en Polionets, que era de alguna manera el exchange más grande en ese momento, te aceptaban cualquier cosa. Y literalmente hice, no sé si sea el primero, el último, no sé, pero hice una importación utilizando criptomonedas como medio de pago. Y vi la diferencia en carne viva, porque de alguna manera, de haberlo hecho en el sistema tradicional, es una transferencia desde Banesco, Panamá, que pasa por el que pasa primero, por JP Morgan, y después el HSBC en Japón, y después a China en Aranbí. Y entre todo eso se va un dineral, y por lo menos 10 días. En cambio, fueron 30 minutos. Ahí yo dije, fue un llamado de atención, y me dije: tengo que aprender más de esto. Y eso fue literalmente mis primeros días en cripto. Bueno, qué bueno. Quiero reconocer que dentro de las personas que hacen vida en el ecosistema cripto nacional, muy pocas personas reconocemos que llegamos por necesidad. Y es que creo que es el común denominador, no solo en Venezuela, sino en la región, y lo estábamos hablando más temprano. Claro, es que no era ningún erudito, no era ningún especialista, no era un genio que vio el potencial de esta tecnología antes que nadie. No, era una persona normal con problemas, y que esta tecnología tenía capacidades específicas que me ayudaban a sortear esos problemas. Y por eso que yo digo, la adopción más honesta de las criptomonedas viene de la mano de la necesidad. Por ejemplo, listemos los países que están teniendo la mayor adopción de criptomonedas: Nigeria, Irán, Turquía, Argentina,
países con inflaciones altas, Venezuela. Países con inflación muy alta, países con limitaciones para obtener divisas, países que incluso en su moneda nacional tienen limitaciones para acceder a un cajero automático y retirar su propio dinero. Por ejemplo, yo siempre digo, Bitcoin es dinero de última opción, porque de primera opción está ir con un arma al Banco de Turquía y exigir tu dinero. Y eso pasó. Entonces ahí es donde tú dices, cuando impera la necesidad es donde te pones más creativo. En mi caso fue así y seguramente en el de muchas otras personas. Yo coincido con eso porque creo que la adopción cuando viene de manera natural, por evolución, por necesidad, porque resuelve algo, es una adopción más honesta, como dice Kevin, y creo que justamente ahí quizás está el clip que deben las personas entender. El uso, o sea, la educación tiene que estar enfocada es precisamente en cuál es el uso y cómo te puede solucionar muchas cosas. Y cuando las personas entienden justamente ese punto, es cuando la adopción es inevitable, digámoslo así. O sea, como haciendo la comparación con el Día del Amor, es cuando entonces nos enamoramos y parece que puede ser perdurable esa relación. Total. No que solo es no es una relación de 24 horas. Bueno, a veces empieza así, ¿no? A veces tú crees de que Empieza bueno, disculpa, para toda ¿con la cripto vida. o con el amor? Bueno, con cripto. Ok, gracias. Con cripto. Excelente esa anécdota de ese primer día, pero fíjate, yo voy a contar mi anécdota rápidamente para entrar al tema de los scams. Yo soy tecnólogo primero y después soy abogado. Estaba esperando una audiencia desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde y la audiencia en un tribunal no se dio. Yo dije, no, yo no puedo seguir aquí, tengo que reinventarme. Bueno, salí de ahí, me conseguí un amigo y me dijo, mira, vamos a ir a las criptomonedas. Y criptomonedas nada, chicos, yo no tengo plata. Entonces fui a una reunión y en esa reunión escucho conversando a las personas, mira, no, que yo hago el trade y ya sacaban las lactos, Las tablets. Las tablets, en ese momento las tablets estaban Y ya de moda. existían las tablas, disculpe. Sí, claro. ¿Qué quiere decir? Entonces, yo veía y las personas, no, que yo hago esto, que yo intercambio por allá, y entonces yo dije, dentro de mí en ese momento, pero aquí hay una relación jurídica entre ellas, y cuando me tocó hablar a mí, dijo, yo soy el abogado de las criptomonedas, sin saber nada. Y comencé a estudiar. O sea, te enamoraste sin conocer. Nada, sin conocer. Pero ese caso es interesante porque tuviste una necesidad. Claro, la necesidad de reinventarme como Claro. profesional. Y cuando comienzo a hablar del tema legal, me dijeron que estaba loco. Y el primero que me dijo que estaba loco, a los 6 meses lo estafaron. Está bien. Entonces decía, mira, me estafaron. Bueno, pero tú me dijiste que yo estaba loco. Y que no había... En ese momento hablaban, eso fue en el año 2018, yo hablaba mucho con los bitcoiners, los maximalistas, y me regañaban, me mandaban a estudiar todos los días. Kevin, disculpa, ¿tú te consideras maximalista? No me gusta ningún tipo de extremismo. Muy bien. O sea, Está bien. literalmente, ojo, tengo preferencia por Bitcoin, pero realmente llegar y decir que todo lo que no sea Bitcoin es basura, hasta ser hipócrita de mi parte porque me meto en otras cosas que no son Bitcoin. Claro. Y de repente la adopción masiva es una utopía o si la lograremos en algún momento. Mira, eso es una pregunta complicada porque depende de muchos factores. Por un lado, la adopción masiva tiene que ir acompañada de las grandes empresas, de los grandes actores de la economía. Y eso no lo veo sucediendo tan a corto plazo. Además de que para que estos actores entren, tiene que haber un marco regulatorio que les brinde a ellos seguridad. Y eso, y bueno, el doctor Portillo lo podrá decir, o sea, si no Fíjate, es... yo en un evento, en el reciente evento de la Caracas Blockchain Week, yo hice mi apertura de mi ponencia. Dije, las criptomonedas nacen reguladas. Y entonces la gente me miró así, porque la esencia de las criptomonedas, ¿qué es? El P2P, el peer-to-peer, eliminar el tercero de confianza. Correcto. Y lo que acordemos entre los dos, eso siempre lo explico, lo que acordemos nosotros dos en una transacción, eso es ley entre las partes, eso está sistematizado desde que los romanos sistematizaron el derecho. Entonces, bueno, eso causó impacto, porque efectivamente, cuando quería terminar lo anterior, cuando discutía con los maximalistas me mandaban a estudiar todos los días y me decían que era bruto porque las criptomonedas eran alegales, que no tenían ningún tipo de regulación. Entonces comencé a profundizar. No tenía el contraargumento. Yo creo que los dos tienen la razón. Las No, pero criptomonedas fíjate. son alegales, las operaciones en criptomonedas no. No, ya va. Existe lo que llaman el principio de neutralidad tecnológica. La tecnología es neutral
igual que la internet, es neutral, y lo que se regula es la conducta uso. del Y ser el humano uso, exacto. frente a la tecnología. Entonces, yo no entendía que me decían, son alegales. Y yo, oye, ya va, un momentico. Entonces, bueno, cuando nosotros asumimos toda esa tecnología cripto, que es la esencia de las cripto, es las transacciones P2P. Es eliminar ese tercero de confianza y lo que acordemos entre las partes. El Estado es un actor que debe velar porque entre esas partes existan transacciones pulcras, transacciones, vamos a decir, respetuosas, que no exista ningún tipo de fraude. ¿Cuáles son los mayores tipos de fraudes que has visto tú en el ecosistema cripto mundial anterior y los más recientes? Miren, Lo que llaman scam. Pues. Exacto, es que varía mucho dependiendo de la moda. Por ejemplo, durante la moda de las ICO, la estafa más común era un proyecto falso. Ponerle blockchain a todo. Yo llegué a ver como geolocalización con blockchain, que es con un mínimo de sentido común. Tú dices, ok, si pudieras hacerlo, ahora, ¿es mejor eso que la tecnología que ya existe? Ahí es donde tú ves que no cuaja y hubo, o sea, literalmente billones de dólares invertidos en proyectos que nunca se ejecutaron. Eso yo creo que era como el principio. Actualmente lo que veo más son dos tipos de estafa, que es las estafas por staking, porque está muy popular el staking de BNB, y también las estafas de alguna manera de crear proyectos, y esto es una estafa más que hacia el público, hacia los venture capitals, de crear un supuesto proyecto que va a romper todo, que va y termina siendo basura, pues termina no funcionando, porque detrás de todo ese wow hay cosas o hay red flags. O sea, las estafas son tan variadas como te las puedas imaginar. Es realmente difícil verlas por separado. Tú tienes que ver solo los puntos que tienen en común. ¿Cuál es ese checklist que le debemos hacer a nuevos proyectos, a propuestas en el ecosistema cripto nacional e internacional para determinar si es un scam o no? Mira, lo primero es ver el background del equipo. O sea, hay muchos anónimos en proyectos cripto, pero aún esos anónimos tienen reputación. Porque, por ejemplo, tenemos personas como Lunaticoin, que es anónimo, nadie sabe exactamente quién es, pero ha aportado, tiene un historial muy largo. Entonces, de alguna manera, eso te da algunas cosas. Yo siempre recomiendo es que vean el país de donde... ¿Es anónimo o privado? Eso sí es una buena pregunta de la cual actualmente no tengo respuesta. ¿Las criptomonedas son anónimas o privadas? Son pseudoanónimas, la Ajá. mayoría. ¿Qué significa pseudoanónimo? Que aunque no están ligadas a una identidad, al ser rastreables y tener tu dirección, tú realmente puedes manejar esa dirección como un seudónimo. De hecho, muchas personas lo utilizan así en sus inicios. Pero realmente tú llegas y, por ejemplo, algo que yo siempre hago cuando me presento en un proyecto es ¿quién es el equipo? Si el equipo está doxeado, o sea, son personas con sus nombres públicos, yo llego, ok, esta persona es de Venezuela, ok, voy a poner el nombre de esta persona, TSJ, a ver si hay algo que tenga que estar pendiente allí, a ver si hay alguna cuestión legal y todo lo demás para saber si empiezo a agarrar miedo sí o no. Si es de Ecuador, busco el ente de alguna manera de justicia allá y veo si de alguna manera aparece una incidencia. Hay páginas pagas para esto, pero cónchale, o sea, no todo el mundo tiene la posibilidad de pagar estos servicios. Para saber si una persona tiene órdenes y todo esto, esto normalmente se utiliza para procesos de calle C en algunas plataformas. Pero en términos generales lo primero que hago es eso. Luego veo, ¿es el proyecto realizable? O sea, tiene lógica. Por ejemplo, hay personas que te dirán, yo estoy haciendo un 1% diario o un 3%, un 4% diario con BNB. Y yo digo, bueno, me parece muy raro porque lo bueno de todo esto es que es verificable. No me tienen que creer a mí, no me tienen que creer a nadie. Tienen que verificar en la cadena de bloques. Y si yo me meto en la cadena de bloques y veo el mayor nodo de BNB, la persona que de alguna manera hace el mayor staking de BNB, que no hay nadie que le gane, que tiene casi 2 millones de BNB en staking, hace 3% anual, explícame de dónde sale el 1% diario. Pero explícamelo en la cadena. Y ahí es donde se cae, pues. Exactamente, fíjate. Por ejemplo, desde el equipo de CryptoJury estamos haciendo un trabajo que es protege tu reputación. ¿Y cómo proteges tu reputación? Hay una falsa creencia que la tecnología es inalcanzable para los que están
lo ven como algo inalcanzable, así como los filósofos o la filosofía lo ven inalcanzable para todo el mundo, pero es muy sencillo. Las herramientas que te permite el mundo cripto, por ejemplo, está el explorador de bloques, está, por ejemplo, hay unas páginas que tú puedes testear si esos proyectos son scam o fueron reportados como scam. Por ejemplo, Blockchem es una página que tú puedes chequear, incluso puedes colocar el contrato inteligente, lo puedes colocar en esa página y te verifica cuál es el comportamiento de las transacciones y si fue reportado como De hecho, no sé si sabía, en BSS Scan, que es el explorador de bloque de BNB, también hay algo muy chévere. Muchas personas dicen, somos brillantes, nuestra tecnología es extraordinaria, pero BSS Scan, cuando tú pones que te muestra el contrato, él ya te avisa cuántas incidencias hay de ese contrato que se parecen. Y normalmente, o sea, de alguna manera es código abierto, es muy común que un 10%, un 15% sea igual a otros contratos, pero cuando tú ves que es idéntico a un 90% a un tipo de contrato, el mismo explorador te dice, mira, el contrato cumple un 90% con los contratos autogenerados por esta página, queriendo decir que son contratos literalmente de 2 clics. Y todo eso lo puede verificar una persona. Entonces, todo eso lo puede verificar una persona. Por ejemplo, hay otra página que se llama OXT. Ajá, muy buena. ¿Qué pasa con OXT? Te verifica cuál es el comportamiento de esa dirección, de ese hash, te lo verifica, Sí. esas wallet. Y hay otras páginas, por ejemplo, como Mistral. Mistral te permite verificar la wallet y si está conectada con está conectada con la lista negra o la lista de los roja FAB. de los negra. Sí, la lista roja de los FAB. ¿Qué pasa con la lista negra? Pues en el mundo ya existen listas negras de wallet y esas wallets las puedes rastrear. No, y te recomiendo una para que juegues con ella, Token Sniffer. Pones el contrato inteligente y te dice si más del 90% del suministro está en una sola wallet o en pocas wallets, de manera que no exista posibilidad de que te hagan un shock de liquidez, que te empiecen a vender todo y dumpeen el precio. Te dice cómo es el comportamiento, te dice cuánta liquidez hay en exchange descentralizados de ese token, de manera que tú puedas tomar una decisión más clara. Entonces, fíjate, hay herramientas que te permiten, porque ¿qué pasa con el sistema financiero tradicional? El sistema financiero tradicional, el KYC lo hace ese tercero de confianza. Por ejemplo, los bancos, seguros, valores, eso lo hace ese tercero de confianza. Las exchange, que son una especie de tercero de confianza en el mundo cripto, aplican el KYC por unas normas o unas recomendaciones que hace el GAFI y los países a nivel interno las acogen. Entonces, ese KYC, esa responsabilidad en el mundo cripto está en la persona, porque como son descentralizadas, en su esencia, uno tiene que tener la responsabilidad de verificar con quién está haciendo las transacciones, por lo menos la wallet, ver si no está en la lista negra, ver si no es scam, y estas herramientas que le hemos nombrado permiten que las personas puedan hacer una verificación, o sea, protege tu reputación. Totalmente. Kevin, estaba yo aquí anotando entonces cuál es ese checklist. Ya tomé los iniciales, reconocer el equipo, ver entonces la similitud que hay de un contrato con el otro. Pero cuéntanos un poco más, por ejemplo, para los usuarios que no son tan técnicos, ¿cómo pueden reconocer si es scam o es negocio? Desde la propuesta, mira, si tú ves de alguna manera la lógica detrás de las inversiones, realmente es ridículamente irreal que una persona te ofrezca y te garantice retornos considerando que es un mercado volátil. Entonces realmente hay 3 preguntas que una persona le puede hacer a la persona que le está presentando el scam para verificar. Por ejemplo, son una empresa de inversión. Nosotros hacemos trading y te devolvemos lo... Ok, tienen un contrato o una regulación de inversión de terceros. Para los que no lo sepan, en cualquier parte del mundo tú no puedes agarrar el dinero de otras personas para invertir si no tienes una debida licencia. Tienes que poder tener una regulación para eso, porque si no cualquiera lo haría y es realmente bastante peligroso. Lo otro es, por regulación, la mayoría de las empresas de inversión, los hedge funds y todo esto, tienen que entregar de manera periódica un informe que indique
cuánto están invirtiendo, dónde lo están invirtiendo, cuál es el sistema de riesgo que están manejando, cómo lo están manejando y también realmente cómo han sido los rendimientos, que normalmente no son fijos. Cuando tú le preguntas esto al scammer, normalmente te va a evitar el tema, te dice que sí, que no. De hecho, en los grupos de Telegram, mi diversión es decir, yo te voy a invertir todo lo que tengo si me traes estas dos cosas. La licencia, que ellos la tienen que tener pública en su página web, en su parte de políticas, y tienes que mostrarme también de alguna manera el último corte de ellos de inversión. Y la tercera pregunta que tienes que hacerte es ¿cómo reponen la comisión que te pagan a ti porque yo entre? Porque vamos a utilizar el lógico momento. Suponte que yo te invito a supuestamente un sistema de inversión. El sistema de inversión me paga a mí un 15% de lo que tú pones. La comisión. Exacto. Tú pones el dinero, pero cuando entras a la plataforma, en teoría debería ser los 100 menos los 15, pero no, están los 100 completos. Entonces tú dices, ¿quién puso los otros 15? ¿Por qué está eso allí? O sea, es un ejercicio de lógica. Entonces lo está sacando la empresa del bolsillo. Si es así, entonces esa empresa tiene que hacer unos rendimientos superiores para compensar esa comisión y de paso reportarme mi ganancia. Quiere decir que desde el momento uno está perdiendo. Ya eso es sospechoso. Y en segundo, partiendo de ese punto, también viene la parte más curiosa de esto, que es, y si yo estoy ganando comisión, si meto a otra persona y él está ganando comisión de la mía, ya no son 15 que tiene que recuperar, son 30. Y así cuando empiezas a ver la escala es sangre, dinero por todos lados, y es donde tú ves. Para que se hagan una idea, la mayoría de los exchanges, cuando ofrecen un sistema de referido, te ofrecen el 20% o el 50% sobre la comisión que ellos te cobran. Le cobran a tu referido, y esa comisión normalmente va del 0.10% al 0.20% los más caros, queriendo decir que, o sea, para que tú le veas $100 esas comisiones tienes que meter miles de personas, cuidado si no más. Entonces ahí es donde tú dices, bueno, allí es de verdad los números que realmente se manejan. Cualquier cosa superior a eso ya te tiene que generar sospecha. Y hablando de números, quisiera, el amigo Brian nos puede colocar en pantalla unas gráficas que reflejan algunas métricas a nivel internacional, por ejemplo de Chai Analysis, cómo se manejó, cuánto fue el dinero que se perdió en transacciones en criptoactivos a nivel internacional. No sé si la tienes allí a la mano. Kevin, ¿tú trabajas con la data de Chai Analysis? Actualmente estoy trabajando de la mano con una empresa llamada Blockfolio. Blockpliance, disculpen los amigos de Blockpliance. Blockpliance es una empresa que de alguna manera verifica que los comportamientos de ciertas billeteras sean de acuerdo con las políticas de los FAC, que no toquen esas wallets, pero al mismo tiempo la herramienta te permite ver el flujo del dinero y todo eso. Entonces actualmente ellos están brindando el apoyo por lo de Scam no es negocio a que Cryptodemia utilice su herramienta para verificar scam. Actualmente en Bitcoin, pero más adelante lo haremos también en Ethereum y en otras. En Ethereum utilizo una herramienta conocida como Arcaham. Aquí estamos todos tomando nota de esas herramientas que utilizan Kevin Negocio, porque creo que es importante para la audiencia y para nosotros empezar a familiarizarnos. Les tengo un regalo, 10 suscripciones gratis a Arcaham para que lo puedan utilizar, lo puedan probar y puedan ver en Ethereum una serie de comportamientos. Ustedes decidan la mejor manera de sortearlas y ustedes me pasan los correos de su usuario y yo les entrego la. Mira, te quiero un aplauso porque... ¿Viste? Así uno se enamora. Mira, vale. Déjame hacerme un lado porque podemos tener la gráfica. Fíjate esta lámina, lo que planteaba, ¿no? ¿Qué hacer? Bueno, el usuario puede utilizar estas herramientas que hemos indicado, que son páginas, ¿verdad? Y que lo pueden ellos verificar con quién están haciendo transacciones. Colócala a la siguiente lámina, por favor. Fíjate, esto es el informe de Chai Analysis, y la mayoría de los fraudes, no solamente estafas, se cometen en criptoactivos, hay otro tipo de delitos, pero fíjate, la mayoría de los fraudes se cometieron en exchange descentralizada. Eso es un informe de Chai Analysis, eso es del año 2022. Esto está en distintas páginas, los invito a que lo verifiquen. Y fíjate, esto nos da una lectura. Si
la mayoría de los scans están en exchange descentralizada o en sistemas descentralizados, eso significa que el usuario tiene la mayor responsabilidad de verificar dónde va a hacer su inversión. Totalmente. Mira, hablamos Sí, sobre que importantísimo. hay deportistas, famosos, cantantes, que a veces no son ellos mismos, sino que personas utilizan su figura para emprender una estafa, un scam. En Venezuela, no recuerdo yo ahorita bien si hay un caso, pero ¿cómo podemos también identificar, verle las costuras a esos De proyectos? alguna manera desde la lógica, porque por ejemplo hay muchos artistas que son slash empresarios y de repente tienen un conocimiento, pero realmente, o sea, todos los artistas tienen un precio, su trabajo es su imagen para comercializarla. Partiendo de eso, tú no crees en lo que te diga un artista. Tú oyes lo que hizo un artista e investigas por tu lado. Por ejemplo, por ponerles un caso, Kim Kardashian recibió una multa bastante grande, por cierto, por promocionar una estafa. Floyd Mayweather fue sancionado por la Security Exchange Commission por promocionar una estafa de criptomonedas. Ya partiendo de este punto, tú lo que tienes que decir, o sea, si lo promociona un artista, no quiere decir que sea bueno. Es más, si lo promociona una persona del ámbito financiero, tampoco quiere decir que sea bueno. Es más, si lo promociona una persona que ya tenga todas las regulaciones, tampoco. Le recuerdo que la estafa más grande que se hizo en la historia la hizo Bernie Madoff. Y el documental él está fue en el Netflix. presidente del Nasdaq. O sea, para que se hagan una idea, literalmente, entonces no confíes en nadie. Exacto. Verifica. Y lo Verifica. excelente es que en este caso no tienes que confiar en alguien porque no es un sistema cerrado. Tú puedes verificarlo todo. Existen las herramientas. O sea, tú no creas que porque tal persona lo dijo, tiene que ver. Es más, no tiene que ni siquiera ser. No, pero ellos están regulados. ¿Y eso qué importa? FTX estaba regulado. Hizo un flywheel scheme, que es una técnica, una forma de promocionar ganancias que no existen. Tú creas un token, mantienes la mayor cantidad de esos tokens contigo y empiezas a hacer trade washing, que es literalmente generar transacciones falsas para aumentar e inflar el valor de ese token. Cuando ese token está inflado y está en boca de todo el mundo, dice, ok, excelente, tú quieres invertir en mi empresa, invierte en mi token. Entonces estás recibiendo dinero fresco por un token inflado artificialmente y luego mejor. Las personas dicen, no, bueno, no te puedo comprar el token, pero puedes pedir un préstamo colateralizado en el token. Entonces, de alguna manera, eso lo disfrazan como ganancias y cuando vienes a ver, todas las ganancias dependen de algo, no de la operación como tal, no del exchange, no de las comisiones. Entonces, todo eso es muy bello cuando está el bull market, que todo sube y es muy fácil aprovecharse de esa efervescencia. Llega el bear market y se acabó la magia. Y ahí es donde caen. Seguimos en Momento Blockchain, ya en el bloque de cierre, en el remate perfecto final, y para ello les dejo a la pelirroja de oro. No, me parece interesante el tema de los scans porque tienen un cierto comportamiento y es como una especie de características propias que ha funcionado increíblemente porque siguen apareciendo. O sea, hoy tenemos un scan, mañana es otro, pero digamos que las características son las mismas. Ese proceso de caza, o sea, de cazar a los nuevos incautos, exacto, se repiten muchas oportunidades. Entonces, yo creo que eso de que estábamos comentando hace un momento de no confíes, verifica, es tan importante hasta de la persona que viene, porque muchas veces las redes sociales es muy fácil hacerse pasar por otra persona también. No, y ahora es algo peor, con la inteligencia artificial. Ah, bueno. Crean una imagen con Dios. un parlamento y bueno, ahí no, No, hay y nadie. el speech, o sea, Ajá. esa parlamento, forma de pues. sí, esa forma de El speech. onboarding. Exacto. Es tan inorgánico. es tan O sea, yo siempre cuando una persona le escriben así por Instagram, yo digo, pregúntate, ¿tú conoces a una persona que hable así? Que exacto. se dirija a una persona así. O sea, ya ahí tú tienes que tener como las alarmas encendidas. Mira, Claro, pero basando, yo quiero ya Pero para es- cerrar mi es un punto. nuevo elemento para las estafas, la producción de falsos personajes. con Falso inteligencia. personaje, es un claro. capítulo que ya viene. No, Adelante. pero quería rescatar algo que había dicho nuestro invitado, que por cierto aprovecho de darte las gracias por acompañarnos el día de hoy, que decía que habían dos características que en Latinoamérica existían que permitían esa caer fácilmente enamorados de estos tipos de proyectos, que era La necesidad y, por supuesto, la falta de educación financiera. exacto. Entonces, esos dos elementos me parecen súper importantes a la hora de poder
como que no enamorarse y caer ciegamente en estos proyectos, sino educarse. Mira, en este capítulo 6 de nuestra segunda temporada, yo quiero estrenar una sección con nuestro amigo Kevin Negocios, que si no va bien, la repetimos, si no, será debut y despedida. Entonces, cuando el amigo Brian Agros me lo permite, esto tiene una presentación, esto tiene una tapa. Ay. Pádel Cripto es la nueva tendencia, el nuevo deporte que están practicando mucho de las personas, incluso aquí en Venezuela, en Caracas veo mucha gente entusiasmada con el pádel, pero bueno, aquí en Momento Blockchain queremos hacer un pádel cripto y más o menos va de un toma y dame, como un ping pong, pero como el pádel está en tendencia, vamos a llamarlo pádel cripto. Te voy a poner un ejemplo, Kevin, para ir calentando motores. Yo te diría, a Viviana le gusta gordo y a Maite... Delgado. Muy bien, ven, ahí me devolviste el saque. Entonces, ahora sí, esto es calentando motores. Vamos ahora sí con materia. ¿Qué tal? Me tienes que dar respuestas cortas, precisas y concisas. Ay, Bitcoin es Descentralizado. Dogecoin o Shiba Inu. Ninguno. Auricoin, Auricoin estafa. FTX, Flywinds Hill. DAI o USDT. USDT por liquidez. Ajá. La adopción masiva. ¿Qué se necesita para la adopción masiva? Educación y regulación. ¿Tu NFT favorito? Conchale, Chihuire, claro. Que la puse muy bombita ahí. Pero para mencionar otro, me gusta lo que está haciendo Huacalandia, es bien bonito. Excelente. Bueno, no, es que no tienes que ser una, puede ser un doble remate. Fíjate esto, yo sé que tú eres pro cripto, pero a veces también te veo relacionado con los mercados financieros tradicionales. Entonces, si tú pudieses tener la acción de una corporación en el mundo, ¿cuál de ellas te gustaría? Eso sí está complicado. Ups, mira. Apple. ¿Ah? Apple. Ajá. ¿Te gusta más Apple? Ok. ¿Tu red social favorita? Twitter. Carajo. Esa estaba muy Eso estaba muy bombita. fácil. Está fácil. Bueno, esta sí te va a comprometer seriamente. Caracas Bitcoin Experience o Caracas Blockchain Week. ¿Por qué no ambas? Claro. Bueno, son dos cosas muy distintas, apuntaban a distintas cosas, pero en ambas las pasé genial. Más bien hay que ver, más bien si hay una tercera, hay que ir. Exacto. Muy bien, yo creo que No, vale, qué fino, me encantó. creo que perdí en el pádel cripto, creo que el señor Kevin Negocio Te devolvió todas. knockout técnico. Mira, amigo Kevin, de verdad agradecido, por favor, para los que nos estén llegando ahorita. Terminó el tiempo. Sí, no, para los que estén llegando ahorita, compártenos tus redes sociales, aunque todos lo sabemos, pero si alguien está sintonizando ahorita de casualidad, compártenos tus redes sociales. @Kevin Negocios en todas mis redes. Excelente. Y necesitamos de tu parte, para nuestra audiencia, seguidores, incluso para los tuyos también, que nos des por lo menos 3 recomendaciones: libros, cuentas, documentales. Mira, del libro La filosofía de Bitcoin de Álvaro Di María, porque de alguna manera tú quieres entender la economía, quieres entender lo técnico, pero tienes que entender qué representa Bitcoin en la sociedad. Eso es vital. Ahora, realmente darse un tiempo para otro libro que es Inventemos Bitcoin, para que tú entiendas que muchas de las cosas que suceden en Bitcoin no es porque Bitcoin es lento, no, eso no son bugs, son features, son cosas que tienen que estar así por una razón específica. Y La película. Concha, lo que pasa es que las películas tienen un sentimiento. Eso es lo que queremos saber. Adelante, Hay adelante. un sentimiento agridulce con las películas porque yo siento que se enfocan más en la cuestión de los estafados, de la sangre, del dark web y todo lo demás, que en el hecho de que todo esto fue posible gracias al dinero neutral. Y eso es muy importante. Pero lo que sí recomendaría es que vean el documental de Silk Road. Porque de alguna manera explica que detrás de algo que puede ser percibido como algo malo, hubo buenos beneficios. Como por ejemplo, bajó los niveles de violencia en las calles. O sea, es un mercado terrible que vendía cosas ilegales, pero al mismo tiempo causó un beneficio. Y es algo que tenemos que internalizar y empezar a cuestionarnos varias cosas. A mí me encanta cuestionarme. Hablando de cuestionarme, yo voy a cuestionarle a mi equipo que dé sus conclusiones finales y sobre la participación del amigo Kevin Negocio y la cultura cripto que se generó en este capítulo número 6 de la segunda temporada. Yo creo que me siento súper satisfecha con el contenido que acá se ha generado, porque creo que logramos el objetivo, que era poder hablar sobre cuáles eran esas
banderitas rojas que nos podía dar proyectos, incluso compartir en las plataformas. Yo pienso que podemos cerrar con esa frase que caracteriza a las criptomonedas, que es no confíes sino que verifica, y justamente tenemos las herramientas para poder hacerlo, así que, y por sobre todo la educación, la importancia de la educación. Caramba, Valesca siempre se lee y la pega. Por ejemplo, el Gafi estableció un informe que se llama de banderas rojas, el Gafi, búsquenlo y se lo recomiendo. Y bueno, aquí le hemos dado una serie de herramientas que lo vamos a publicar, donde ustedes pueden verificar cada una de las transacciones. Usted puede verificar, eso está accesible a todas las personas. Hay un conjunto de links que usted puede verificar su wallet, con quién está transando, y eso es proteger tu reputación. Mira, Kevin, agradecido por atender la invitación, por estar aquí en modo presencial. Estamos sumamente agradecidos contigo. ¿Verdad que sí? Con ustedes también por la invitación. Estos espacios tienen que hacerse, hay que educar a la gente lo más posible. Esta es tu casa y por supuesto yo creo, me doy por satisfecho, me doy por cumplido de que hemos generado cultura cripto una vez más aquí en la cabina de tneoradio.com.